Buenos días para todos, damos la bienvenida a todos. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Esperamos que Dios le bendiga hoy a través de este mensaje que tomamos de Éxodo capítulo 3. Busquemos en nuestras Biblias Éxodo capítulo 3, una historia conocida. ¿Cuántos chicos han escuchado de la zarza ardiente? La zarza ardiendo. Pues esta es la historia de aquella zarza, un arbusto, un arbolito, ¿verdad? Que se encendió, pero no se quemó. Entonces vamos a leer este relato en Éxodo. Ahora, como contexto, recordemos que Israel se fue a Egipto con 12 hijos de Jacob. ¿Y tienen cuántos años en Egipto? Ya cuando sucede esto, ¿cuántos años tienen en Egipto? 400 años. Ellos fueron recibidos por el faraón, recibidos bien, otorgados Gosén. Pero ¿qué ha pasado en el transcurso de los años? Se levantó otro faraón y los hizo ¿qué? Esclavos. Y ahora tienen muchos años de estar bajo la penuria, servidumbre de la esclavitud. Y están gimiendo, están clamando a Dios. Moisés se había dado a la fuga después de tratar de defender a uno de los israelitas. Y está en Madián, se fue a Madián, se casó y ahora está apacentando un rebaño. Y leamos en Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora recuerde ese dato, hermano. Es el ángel de Jehová que está en medio de la zarza. Lo que daba llama, lo que daba fuego a la zarza es la presencia de la gloria de Dios. Es la misma nube de fuego que va a guiar a Israel después. Es el ángel de Jehová. Por eso Moisés sabía que era Dios mismo que estaba en medio de la zarza. Ahora, al principio, él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él, es decir, Dios, respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés,
yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, es decir, Yahvé, el yo soy, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. ¿Qué tipo de Dios busca usted? ¿Qué tipo de Dios quiere usted? Muchas veces se habla del Dios bombero. El Dios que se olvida hasta que haya un incendio. ¿Quién anda pensando en los bomberos? Ahorita, ¿quién estaba pensando en los bomberos? Nadie. Pero si aquí hubiera un incendio, de pronto marcamos 911 y pedimos los bomberos. Me pasó hace poquito que los cables arriba de 20,000 voltios se cayeron del poste con esos ventoleros que tuvimos y el poste echó llamas. ¿Sabe a quién llamé? A los bomberos. Y vinieron rápido. Pero muchos quieren el Dios así, 911, Dios, tengo un incendio, tengo una crisis. Y después de la crisis, después de que Dios te ayude, se olvida de los bomberos y se olvida de Dios. ¿Quién aquí ha llamado a los bomberos solo para preguntar cómo les va en el centro de bomberos? ¿A que nadie? Muchos quieren el Dios bombero. Nada más para su momento de crisis, para sacarme del apuro y después me olvido. No se meta más Dios, ya no necesito. Hay otro Dios también, el Dios abuelo mimador. Ahora, yo soy un abuelo mimador. Mi nieta me puede pedir casi lo que quiera y se lo doy si está dentro de mis posibilidades, ¿verdad, Amanda? A mí me encanta ser un abuelo mimador. Mis hijos creen que yo era padre bravo. Bueno, no sé. Pero como abuelo yo soy chineador y mimador. Y muchos quieren a un Dios así también. Papito Dios, necesito un confite. Papito Dios, regáleme tal cosa. Ya. Bueno, ya. Y van corriendo como los chicos salen a jugar y se olvida del abuelo. Bueno, se olvida por ese momento. Muchos quieren el abuelo mimador nada más. Hermanos, en este pasaje tenemos el comienzo de la formación del pueblo de Dios. Y lo que encontramos en estos versículos es el carácter y el patrón de Dios en relación con su pueblo que se lleva a través del resto de la Biblia y se consuma y se cumple en Cristo Jesús. En primer lugar, nosotros vemos que Dios se revela como el Dios de pacto. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y con cada uno de ellos Dios había reafirmado su pacto. Usted puede leer la historia. Hizo pacto con Abraham, reafirmó su pacto con Isaac, reafirmó su pacto con Jacob. Las mismas promesas para cada uno de ellos. Dios se revela como el Dios de pacto. Y nosotros, hermanos, no podemos conocer a Dios verdaderamente aparte de conocer al Dios que hace pacto en la historia. Fue un día específico, en un lugar específico, que Dios llegó donde Abraham y estableció ese pacto con Abraham. Y si a usted no le gusta la historia, porque hay dos clases de personas, los matemáticos y los de estudios sociales. Yo no era del lado matemático, así que me es más fácil hablar de la historia. Pero si a usted no le gusta la historia, vaya aprendiendo a que le guste. Porque no se puede ser cristiano bíblico sin que le guste la historia, porque nuestro Dios es Dios de historia. ¿Sabe que todo el mundo quiere un Dios personal? Todo el mundo quiere un Dios personal, un Dios que se relaciona conmigo, un Dios presente, ¿cierto o no?
pero muchos quieren ese Dios sin que sea el Dios de la historia. Y si no es el Dios de la historia, hermanos, si no es el Dios de esta historia, ¿cuál es ese Dios personal? ¿Cuál es ese Dios cercano? Un Dios inventado, porque no es el Dios verdadero. Si no es este Dios, hermano, este Dios que se revela en la historia de la Biblia, ¿cuál Dios es? ¿Cuál es el Dios cercano que usted tiene? ¿Cuál es el Dios presente que usted tiene? Ficticia de su imaginación nada más. Usted no puede conocer al verdadero Dios fuera de la historia de la Biblia que encontramos. Le voy a hacer una pregunta de trivia. ¿Cuáles tribus heredaron terreno al lado este del río Jordán? Ahora usted dice, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Le voy a decir una cosa. Usted puede creer en Dios verdaderamente sin saber la respuesta, cuáles tribus heredaron terreno. Pero ¿sabe qué? Usted conoce a Dios un poco menos de lo que es. Fue Rubén, Gad y la mitad de Manasés que heredaron la tierra al este. Pero la pregunta importante es, ¿qué compromiso tenían esas tribus cuando heredaron a aquel lado sin entrar a la tierra para pelear? Y eso es lo importante. El compromiso que debían dar era ayudar a sus hermanos a terminar la conquista, porque estaban heredando una parte que ya estaba conquistado. Y ahí sí se manifiesta algo importante de Dios. Cuando Dios nos unifica a su pueblo, nos hace solidarios. Así que si usted no sabe cuáles tribus heredaron el lado oeste del río Jordán, usted sabe un poco menos de Dios. Su fe es un poco menos fuerte. Su fe es un poco menos informada. ¿Y sabe qué? Su solidaridad conmigo es menos de lo que debe ser. Dios se reveló en este libro, en una historia. Y lo reveló con un propósito para que nuestra fe fuera verdadera, que nuestra fe fuera real y que nuestra relación con Dios fuera real, hermanos. Y cuando hablamos de pacto, hablamos de historias reales, personas reales, lugares reales y tiempos y momentos reales. Dios es Dios de esta historia. Dios es Dios de este mundo. Y nosotros sabemos que el occidente está siendo conquistado por el oriente, el hinduismo, el budismo. Lo hemos abrazado desde los Beatles para acá. Véngase todo lo que es el misticismo. Y ahora las personas, en lugar de pensar en la historia, en lugar de pensar en el Dios que creó el mundo, las cosas tangibles y que dirige la historia, ahora queremos sentarnos en una posición que yo no puedo por ser tieso, por eso yo no puedo ser hindú, porque mis piernas no se cruzan para poder hacer yoga, ¿verdad? Pero ahora preferimos buscar un misticismo sentado con los ojos cerrados, buscando dentro de nosotros la respuesta. El problema con los hombres, hermanos, es que si buscamos dentro de nosotros, ¿qué encontramos? Encontramos solo el problema del mundo. No vamos a resolver el mundo buscando dentro de nosotros si nosotros somos el problema. Son los seres humanos los que hemos creado el desastre del mundo. ¿Cómo vamos a encontrar dentro de nosotros la solución si somos el problema? El gran problema del occidente, al estar absorbiendo el oriente, es que nos estamos metiendo del sartén al fuego. Y el problema de la iglesia en grandes sectores de ella, hermano, es que en lugar de ser sal y luz en la sociedad, se está conformando. Y en lugar de combatir el misticismo oriental, lo está absorbiendo. Y dentro de la iglesia, en la misma iglesia cristiana, no se practica mantras. Bueno, algunos sí practican yoga, pero es más sutil, se ha absorbido un concepto de que esto no importa. Olvidemos la Biblia.
Contexto sacado fuera de contexto. La letra mata, el espíritu vivifica. Y con esa mentira de mala interpretación del pasaje en Corintios, metemos una religión no bíblica, mística, no histórica. Y no tengo que estudiar la Biblia, no tengo que estudiar la historia, no tengo que conocer a un Dios que hace cosas, nada más quiero lo presente en este momento, experiencia y emoción. No hablemos de otros evangélicos, hermanos, hablemos de nosotros, los presbiterianos reformados. ¿Cuál es su afán de conocer a Dios? ¿Cuál es su compromiso con conocer a Dios? Todos estamos aquí hoy porque creemos en Dios, supongo. ¿Cuál es su conocimiento y cuál es su compromiso con ese Dios? Aparte de su palabra, hermanos, usted no conoce a Dios o lo conoce muy poco. Pacto es historia. En segundo lugar, pacto es promesa. Versículo 6 dice, Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios había hecho promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Desde Génesis 15 Dios había dicho a Abraham que sus hijos, su descendencia, bajarían a Egipto, estarían hasta 400 años. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo hasta el tiempo que iban a estar en Egipto. Y después lo libraría. El Dios de pacto, el Dios de la realidad y la historia, hermano, hace promesas. La historia no es solamente pasada, usted sabe que la historia es futura también. Cuando pensamos los chicos, seguramente piensan en estudios sociales, y especialmente si tiene algún profesor que es medio aburrido, que qué lástima, porque la historia no debe ser aburrida, pero considero todos los que tuvieron un profesor aburrido en estudios sociales, qué lástima. Muchas veces los niños solo piensan que estudios sociales son unos datos de la independencia de Costa Rica y de el presidente fulano de tal, y uno que fusilaron y otro que no sé qué, y esas cosas, y de un poco de datos y años, y nada más. Hermanos, esa no es la historia. Especialmente la historia bíblica. La historia bíblica sí tiene fechas y datos y lugares, pero tiene toda una trama, un desarrollo pasado y futuro. Y el Dios de la historia pasada es el Dios de promesa de la historia futura. ¿Y sabe por qué es necesario que usted conozca la historia pasada? Porque ese es el Dios que promete para la historia futura, que aún no ha acontecido, pero para Dios sí es un hecho. Dios tiene en su mano todo el pasado y el futuro. Y usted puede saber cómo va a actuar Dios en el futuro si usted conoce cómo actuó en el pasado. Pacto significa promesa. En tercer lugar, Dios se revela en el pacto como el Dios santo. Dios le dice a Moisés, chicos, ¿qué le dice cuando Moisés se interesa por esta visión increíble que la zarza está en fuego, pero no se consume, no se hace cenizas? Entonces Moisés se acerca y de pronto le habla a Dios. Imagínense qué susto, que un fuego ahí, y Moisés dice, qué raro, y anda con la vara, y ahí están las ovejitas, y llega Moisés y está viendo esto, qué raro, y de pronto le abre una voz, Moisés, y Moisés dice, aquí estoy. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo primero que Dios dice? No le dice bienvenido. No le dice bienvenido Moisés. No dice qué dice que llegaste. ¿Qué es lo primero que le dice? Quítate.
quita las sandalias de tus pies porque estás pisando tierra santa. ¿Qué hacía ese lugar santo, hermano? ¿Acaso no era parte del monte como todo el mundo? Sí, pero ¿qué es lo que hacía ese lugar santo? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Nosotros hablamos en esta iglesia ese término que Peter Jones puso, docismo. Dios estaba enseñando a Moisés santidad. No es que esa tierra ni ese arbusto fuera diferente de todos los demás, excepto que el Dios creador, el Dios otro, el Dios santo había poseído ese lugar, había reclamado ese lugar. Y Dios, su presencia, hacía santo ese lugar. Y Moisés debía entender, hermano, que el Dios que lo estaba llamando era un Dios no de este mundo. No era el Dios de la montaña. No era una fuerza de la naturaleza. Era el Dios creador descendido del cielo hablándole. Pacto es santidad de Dios, hermano. Es lo mismo que en el Edén. Siempre que Dios ha hecho pacto, ha remachado su santidad. Dios le dio a Adán y a Eva toda la tierra. Primero el huerto y después afuera, dice, señoread y sojuzgad la tierra. Pero Dios se reservó un árbol que no debían tocar. ¿Qué es lo que Dios estaba enseñando? Dios hizo pacto con Adán y Eva. Había una relación formal, que eso es pacto. La relación de pacto es formal, con promesas. Es historia. Dios estaba creando la historia humana con ese pacto con Adán y Eva. Y estaba mostrando su santidad cuando prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y mal. Dios estaba estableciendo su santidad, su lugar especial, su autoridad especial, su señorío. Y Adán y Eva no debía tocar eso porque era santo, era apartado, era sagrado y pertenecía a Dios. No sabemos si Dios en algún momento iba a permitir que comieran. Eso no sabemos, sería especular. Pero estaba estableciendo la santidad de Dios, en lo apartado que debe ser Dios en nuestra vida. Aquí Moisés se acerca y Dios dice, pare y quítase las sandalias. Obviamente, hermanos, este concepto de pacto no es el pacto que escuchamos en las emisoras y los canales evangélicos. Esos pactos, y voy a decirlo, consciente de lo que estoy diciendo, estos pactos blasfemos, porque eso es lo que son, que piensan que pueden torcerle el brazo a Dios, porque yo deposito dinero, yo pongo eso, yo pongo lo otro, y le saco a Dios lo que yo quiero. Esos pactos blasfemos, esto no se asemeja a nada. Ese es el pacto que Dios hace. Este es el pacto como Dios se revela, hermanos. Este es el Dios verdadero y este es el pacto verdadero. Un pacto que crea historia, pasada y futuro. Un pacto que es promesa y un pacto en que la santidad de Dios es manifestada. Ahora, en el primer encuentro de Moisés cara a cara con Dios, Dios para la actitud humana de curiosidad y establece las reglas del juego. Chicos, ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez una culebra o un sapo o una araña? Si usted ve esa araña toda peluda, ¿qué hace usted? Usted lo quiere ver, usted va y ¿qué hace? La agarra. Usted va y ¿qué? La mira, pero desde lejos, ¿ah? Algunos de los muchachos traviesos tal vez agarran un palo y tal vez lo punzan, ¿ah? Pero usted no se acerca mucho menos usted llega y lo agarra. Pero mire muy bien, Dios no permite que Moisés llegue más cerca por mera curiosidad. Moisés tenía curiosidad de esa zarza que ardía pero no se consumía. Tenía curiosidad y Dios le frena la curiosidad. Pare ahí, no se mueva,
Quítese las sandalias. Qué curioso, hermanos, si comparamos esto con mucho de lo que se promueve hoy en nombre del Evangelio. A mí me cuesta escuchar algunas emisoras evangélicas, hermanos, porque solo ofertas se escuchan. Pruebe, vengan, ofrecemos. ¿Acaso aquí Dios lo encontramos haciendo esto, hermanos? Dios no es una culebra, un sapo, para que vayamos a ver. ¿Y cuántas iglesias promueven su programa? ¿O cuántos cristianos se andan diciendo, oiga, en tal iglesia hay un predicador así, jale? En tal iglesia hay una banda buenísima. O en tal iglesia hay un programa, jale para ver. Y como si Dios fuera algún sapo o algún insecto raro y lo tratamos la religión con curiosidad. Dios pone los frenos a este tipo de curiosidad humana. El primer llamado de Dios a Moisés es pare. Oiga, no venga. El primer llamado de Dios, hermanos, al hombre pecador es pare. Y a veces nosotros necesitamos escuchar eso también. Párese, no, párese y cállese. No se acerque más. Qué diferente al llamado que escuchamos hoy. Pruebe a Dios, pruebe al cristianismo, pruebe a esta iglesia. Bombardeados estamos. Cuando el Dios de la Biblia dice, un momento, si usted viene por mera curiosidad, pare. Necesitamos hablar primero. Y lo primero que Dios nos enseña es un corazón reverente, humilde, reconocedor. Quítese las sandalias. Aquí en mi presencia, es necesario reconocer mi santidad y mi lugar. El Dios de la Biblia, hermanos, el Dios de la Biblia, el real Dios, es el Dios que llama, es el Dios que nos para, es el Dios que nos llama a reconocer su santidad como condición de la fe. Es el Dios que luego nos habla a nosotros diciendo, yo he escuchado clamor, yo prometo salvación. Y es Dios que levanta el Salvador. Eso es lo que estaba haciendo con Moisés. Es Dios que levanta el Salvador. Y eso vemos el cumplimiento en Cristo. Ve que todo es Dios, hermanos. Dios llama, Dios para, Dios promete y Dios manda el Salvador. Querido amigo que escucha este mensaje, o aquí presente o por medio del internet. Si usted tiene otro Dios, que no es este Dios, su Dios no te puede salvar. Su Dios no te puede salvar. Porque este Dios, aunque se muestre santo y serio, vamos a ver, Dios primero, el próximo domingo en el resto de este pasaje, vamos a ver que es el Dios que oye y salva. Por hoy, hermanos, hemos escuchado de que Dios es Dios de pacto. Dios establece la relación formal. Tarda 400 años en cumplirlo. ¿Cuánto ha estado esperando usted quizás por una respuesta? No ha esperado 400 años todavía. Pero Dios es Dios de pacto, de promesa, y Él cumple. El primer requisito que hemos visto hoy, hermanos, es reconocer su santidad. Posiblemente hemos estado buscando la respuesta a la promesa sin pasar por el camino de Moisés, de llegar delante de Dios, de la gloria de Dios, del ángel de Jehová, y quitarnos las sandalias. Para toda persona que no haya creído en este Dios, hoy este pasaje le llama. Confíe en este Dios.
Ese es el Dios verdadero, el Dios del pasado, el Dios del futuro, el Dios que hace pacto formal con los suyos que creen en Cristo Jesús el Salvador. Hace una relación formal y pide de usted reverencia, pide de usted humildad y promete salvar, promete huir. Y si nosotros hemos creído en Él, pero hoy necesitamos reafirmar, hagámoslo. Reafirmemos nuestro compromiso con este Dios, hermano. Reafirmemos nuestro compromiso con la palabra de Dios, con conocer a nuestro Dios mejor, estudiando su palabra, leyendo su palabra, meditando los actos portentosos pasados de Dios para saber lo que viene y así ser fuerte en nuestra fe. Moisés de aquí en adelante tuvo que enfrentar terribles cosas a manos del propio pueblo de Dios, como lo hizo Jesucristo a manos del propio pueblo de Dios. Pero Moisés terminó la carrera con la ayuda de Dios. Nosotros, hermanos, no sabemos lo que nos espera, pero Jesucristo fue fiel. Y en Cristo Dios hace pacto con los suyos. Y en Cristo estamos seguros. Reafirmemos entonces hoy nuestra fe, nuestra reverencia, nuestro sentir, hermanos, de la santidad de Dios. Reafirmemos ante el Señor. Digámosle: Padre, yo reconozco que tú eres el Dios santo del cielo. Yo he fallado. En Cristo Jesús recíbeme. En Cristo Jesús confirme ese pacto. Confiaré y te seguiré. Reafirmemos nuestra fe. El próximo domingo vamos a analizar ese nombre: yo soy. Yo soy el que soy. Oremos. Amén. Padre, gracias te damos por esta revelación maravillosa de tu ser que vemos aquí en la Biblia. Oh Dios, gracias por ser un Dios de pacto, de fidelidad, de promesa y también el Dios santo. Gracias, Dios, que tú eres santo, porque sabemos que en la humanidad no hay respuesta. De la humanidad no habrá Salvador. Solamente si tú, el Dios del cielo, te dignas a salvarnos y a enviarnos el Redentor, Padre, podemos ser salvos. Y gracias que en tu pacto de gracia hiciste eso. Oh Padre, si hay alguna persona escuchando este mensaje que aún no ha creído en Cristo, que este día sea el momento. Que llegue delante de ti, se quite las sandalias y reconozca tu gloria y acepte por fe a tu Salvador. Y para todos nosotros, tu pueblo, Padre, pedimos que podamos renovar nuestro compromiso y reafirmar nuestra fe delante de ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.